Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a realizar el ejercicio 28.23. Este es del tema de circuitos de corriente continua. Entonces el ejercicio dice así: determine la corriente total y la corriente que pasa por cada resistor de la siguiente figura cuando la FEM o el voltaje es de 24 volts, la resistencia 1 es de 6 ohms, R2 es de 3 ohms, R3 de 1, R4 de 2 ohms y R minúscula de 0.4 ohms. Esta R minúscula a veces se utiliza para hablar de la resistencia interna. Ese sería otro tema a tocar, de la resistencia interna de las fuentes de voltaje, pero digamos que es una manera de trabajar con un elemento que no sea tan ideal. Generalmente cuando se estudian estos temas se utilizan pues valores ideales, ¿no? Como las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente, como fuentes ideales, es decir, que siempre mantienen el mismo voltaje, que siempre mantienen la misma corriente, y eso en la vida real pues no es así. Entonces esta R de aquí, esta resistencia que va asociada junto con esta fuente de voltaje, le da un comportamiento que se asemeja más al comportamiento que tendría una fuente de voltaje en la vida real. Pero bueno, entonces ahorita no es el tema, vamos a enfocarnos en cómo hacer este ejercicio. Nos piden entonces saber cuál es la corriente que pasa por esta resistencia 1, por esta resistencia 3, por esta resistencia 2, R4 y también la corriente total que sale del circuito, o más bien de la fuente de voltaje. Hay que recordar también que en la vida real la corriente eléctrica se produce a partir del movimiento de los electrones, es decir, los electrones tienen carga negativa, entonces sería ejemplificarlo de esta manera, ¿no? Que la corriente saliera desde el polo negativo de acá. Sin embargo, hay un concepto en la electricidad que se le llama la corriente convencional, en donde se supone que la corriente sale del polo positivo y se mueve de esta manera y tiene carga positiva. Entonces, si te fijas, como estamos haciendo las cosas totalmente al contrario, digamos como por duplicado, entonces podemos considerar que es exactamente el mismo efecto que el que tendría que consideráramos la corriente real, que es la corriente que sale del polo negativo. Porque si te fijas, aquí estamos yendo en sentido horario, sería la dirección de la corriente si saliera de aquí, pero con elementos negativos. En cambio aquí estamos considerando una corriente que va en sentido antihorario, saliendo del polo positivo, pero con elementos con carga positiva. Entonces es lo contrario dos veces, ¿no? Digamos que estamos anulando entre ellos el efecto, y se consideraría el mismo efecto que tendría si consideráramos que los electrones son los que se están moviendo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer ahora sí, para enfocarnos en el ejercicio, es empezar con la simplificación de los electrones. Aquí no recuerdo si lo escribí bien, al parecer no. Aquí R2 es esta resistencia que tengo aquí yo marcada como R3, y R3 sería la resistencia que tengo aquí arriba, es decir, están intercambiadas. Entonces, para que el ejercicio nos salga bien y de acuerdo a las respuestas que vienen en el libro, vamos a tomar esa consideración. Aquí nada más R2 y R3 están volteadas, nada más tomar en cuenta eso. Entonces vamos a empezar a simplificar. Entonces lo que se hace aquí es empezar a simplificar las resistencias. Las resistencias de la forma más sencilla que pueden estar es en dos formas. Pueden estar en paralelo o pueden estar en serie. ¿Qué significa que estén en paralelo? Bueno, la mejor manera de entender que dos elementos, en este caso dos resistencias, están en paralelo es que comparten el mismo voltaje. Esa es una manera de decirlo. También puede ser visto desde la manera en que sus dos nodos, es decir, los dos puntos, si se fijan, aquí hay un punto que serían como las terminales de la resistencia, aquí también están los dos puntos de esta resistencia. Si esos puntos se pueden unir entre sí sin que un elemento, es decir, sin que otra resistencia o una fuente de voltaje o cualquier otro elemento esté en el medio, es decir, si yo puedo unir este punto de aquí, con este punto de acá, y no hay ningún elemento en medio, es decir, como esto que tengo aquí, o sea, yo puedo seguir este camino de esta manera y llego de este punto a este otro punto y no me encontré con un elemento en medio.
Entonces, y lo mismo pasa acá, de este punto de acá, de esta terminal de la resistencia, yo puedo seguir una línea por el circuito, llegar a este otro punto de acá, y en todo este trayecto jamás me encontré con ningún otro elemento. Entonces, si eso pasa con los dos puntos terminales de cada elemento, entonces podemos decir que esos dos elementos están en paralelo. Entonces, porque mucha gente a lo mejor piensa que R3 y R2, como están aquí, están en paralelo. Y eso no es verdad, porque si te fijas, aquí por ejemplo tengo este punto y acá tengo el punto de esta otra resistencia, ¿no? Y yo los puedo unir mediante una línea que pase por el circuito y no me encuentro con ningún otro elemento en esta trayectoria. Sin embargo, si yo intento unir este punto de aquí con este otro punto de acá mediante una línea que vaya por el circuito, pues resulta que para unirlos sí me encuentro con un elemento aquí en medio. Entonces ya no puedo decir que estos dos resistores se encuentran en paralelo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Estos dos no se encuentran en paralelo. Estos dos sí, por lo que ya explicamos, pero estos dos de acá no. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de simplificar, que realmente estén en paralelo para que se puedan aplicar las fórmulas que se utilizan para resistencias en paralelo. Entonces, bueno, aquí hay que recordar que este viene siendo R2 y que este de acá es R3, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta hacer es volver a dibujar el diagrama. Pero como yo voy a simplificar estas dos resistencias en una sola, entonces aquí nada más me va a quedar una sola de esta manera. Así me quedaría el circuito. Esta vendría siendo la R minúscula, esta sería el voltaje, este sería R3. Hay que recordar que aquí me equivoqué. Esta vendría siendo R4 y esta vendría siendo, ya no sería ni R1 ni R2, sería la combinación de estas dos. Entonces vamos a llamarle R5 por ponerle otro nombre, ¿sí? Recordando que R5 es la suma en paralelo de R1 y R2. Ahora, ¿cómo se suman los resistores en paralelo? Bueno, hay una forma muy sencilla. Cuando es de dos resistores, lo que se hace es multiplicar los dos resistores o las dos resistencias, como le llames, y en la parte de abajo se suman. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que R1 tiene un valor de 6 ohms. Entonces, 6 ohms que multiplica a R2, que sería de 3 ohms. Y eso lo vamos a dividir entre la suma. Entonces nos quedarían 6 ohms más 3 ohms. Haciendo la operación abajo nos quedarían 6 más 3 son 9. Estas dos cantidades se pueden sumar porque es como si el ohm fuera la X, ¿no? 6X más 3X, pues me da 9X. Ah, bueno, es exactamente lo mismo aquí, 9 ohms. Sin embargo acá, ¿qué pasa? 6 por 3 me da 18, ok, pongo el 18, pero aquí no voy a poner nada más ohms, porque es una multiplicación, acá abajo tenía una suma. Cuando multiplicas, es como si tuvieras 6X por 3X, 6 por 3, 18, y X por X es X cuadrada. Pues aquí es la misma situación, me quedan ohms cuadrados. Hago la simplificación, y esto me quedaría 18 entre 9 es 2, ohm cuadrado entre ohm, 1 de abajo se elimina con 1 de arriba y me quedaría todavía 1 en la parte de arriba. Entonces, como resultado R5 me queda como una resistencia de 2 ohms. Entonces, ahí ya tendría esta resistencia, ya conozco el valor que es la suma de estas dos resistencias. Muy bien, entonces ya sé que esto vale 2 ohms. Muy bien. Ahora, tengo que seguir simplificando. Lo siguiente que seguiría por simplificar es R5 con R3. En este caso, ¿qué podemos decir? Que estas dos resistencias están en paralelo, en serie, ¿de qué forma están? Bueno, estas dos resistencias están en serie. ¿Y cómo podemos definir las resistencias en serie? Bueno, una manera podría ser diciendo que el principio de una, ¿sí? Por ejemplo, vamos a imaginar que esta es la terminal 1, el inicio, digamos, es el final de la otra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el inicio de la resistencia 3, acá tenemos el final de la resistencia 3, y este final de la resistencia 3 se une con el inicio de la resistencia 5, y acá tendríamos el final de la resistencia 5. Sin embargo, aquí por ejemplo podríamos pensar entonces que R3 y R4 están en serie, y eso no es verdad, porque podemos decir, ¿no? Aquí tengo el inicio de R4, acá tengo la terminal del final de R4,
que se une con el inicio de la terminal de R3 y después continúa el final de R3, ¿no? Sin embargo, estas dos resistencias no están en serie, y es por culpa de pues esta ramificación que se hace aquí y también de esta otra ramificación que se hace acá. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de definir unas resistencias en serie? Bueno, a mí me gusta decir o expresarlo de la siguiente manera. Las resistencias en serie son aquellas por las que circula la misma corriente. Es decir, si por aquí viene circulando una determinada cantidad de corriente, 1 ampere, 2 amperes, lo que sea, esta corriente que viene por aquí no tiene más opción que también pasar por acá, porque si te fijas, la corriente llega a este punto, a esta esquina, y solamente puede bajar, no hay otra ramificación por donde se pueda ir. En cambio, si te fijas, ¿qué pasa aquí con R4 y R3? Si la corriente viene por aquí, no necesariamente la corriente que está acá es esta misma corriente que está aquí, porque la corriente que viene por R4 puede irse hacia la izquierda, pero también puede irse hacia la derecha. Entonces ya no sería la corriente que hay aquí la misma que pasaba por acá, porque aquí se pudo haber dividido en dos corrientes. Si aquí eran dos, pues para acá se pudieron haber ido 0.5 amperes y para acá 1.5 o como sea, pero ya no es exactamente la misma. Entonces, por eso decimos que R4 y R3 no están en serie. Sin embargo, aquí la corriente que pase por R3 no tiene más opción que también pasar por R5. Entonces, ahí podemos decir tranquilamente que R3 y R5 están en serie. Y ahora, ¿cómo se suman las resistencias en serie? Bueno, ya vimos en paralelo, es haciendo esta operación un poquito extraña de multiplicar arriba y sumar los resistores abajo y dividir esas cantidades. En este caso es mucho más sencillo, es la suma algebraica, la suma normal. Entonces, si yo tengo que R5 vale 2 y tengo que R3 vale ¿cuánto? Vamos a ver, R3 vale 1, pues 2 más 1 pues son 3. Entonces, muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos a simplificar. Estos dos resistores de aquí ya no los vamos a dibujar como dos resistores, sino como uno solo. Entonces, ese resistor que va a ser la equivalencia de estos dos, lo puedes dibujar donde tú quieras. Lo puedes dibujar en la posición de R3 o lo puedes dibujar en la posición de R5, no pasa nada. De hecho, lo voy a dibujar aquí para explicar algo más adelante. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría el resistor R6, vamos a llamarle, que es la suma de R5 y R3. Aquí me quedaría R4. Y acá me quedaría la fuente de voltaje, la corriente, perdón, la resistencia R minúscula. Y en esta parte pues ya no queda nada, ¿no? Porque de estas dos se hizo una sola. Muy bien. Entonces R6 ya dijimos que va a ser la suma de R5, bueno, de R1 más R5. Entonces R1 dijimos que es 1, no era R1, perdón, era R3. De R3 con R5. Entonces R3 más R5, R3 vale 1 y R5 vale 2. Lo mismo que hicimos aquí, 6 más 3 que nos dio 9, pues aquí es 1 más 2, son 3, directito, ¿no? Fácil. Entonces ahí tendríamos la resistencia equivalente de la suma de estas dos. Muy bien, entonces ya sabemos que R6 vale 3 ohms, correcto. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue simplificar estas dos, R6 con R4, y aquí tenemos también la R minúscula. Bueno, ¿cómo le hacemos para simplificar R6 con R4? La pregunta es, ¿está en serie o está en paralelo? ¿Sí? O no esté ninguna, ¿no? También puede ser el caso de que no esté ni en serie ni en paralelo y no se puedan aplicar estos pasos, sino que se tenga que resolver el circuito por otros métodos. Puede ser por análisis de nodos, por análisis de mallas, por deltas, por estrellas, por otras cosas, ¿no? Otros procedimientos. Entonces, aquí hay que verificar entonces si los resistores están en serie o están en paralelo. Si no, pues ya no podemos continuar de esta manera. Entonces, ¿cómo explicamos acá que los resistores estaban en paralelo? Si los dos nodos o sus dos puntos terminales los podíamos unir sin necesidad de pasar por algún otro elemento, como una resistencia o una fuente de voltaje. Pues en este caso podemos suponer que aquí tenemos el punto terminal, el punto inicial de la resistencia, y por ejemplo, acá también tenemos el punto inicial de la resistencia, el punto final, ¿sí? Las dos terminales del resistor, y vemos que este punto lo podemos unir con una línea, o lo podemos unir a este otro punto del otro resistor, y no pasa por ningún otro elemento, ¿sí? Podemos unir estos dos nodos,
y no pasa por ningún otro elemento, por estos dos puntos terminales. Y lo mismo acá, este puntito de aquí lo podemos seguir por aquí, por esta trayectoria, seguir acá y llegar hasta acá, hasta este punto, y vemos que por toda esta trayectoria no pasamos por ningún otro elemento. Entonces sus dos puntos terminales, digamos que los podemos unir sin que atravesemos por otro elemento. Entonces estos dos resistores se encuentran en paralelo. Hace ratito dije que iba a dibujar la resistencia 6 en esta parte, que es la posición de R3, pero R6 también la pude haber dibujado aquí, donde estaba R5. Si hubiera pasado eso, si lo hubiera dibujado aquí, pues la situación es exactamente la misma, ¿no? Porque aquí tendría mi resistencia, la R6, en lugar de aquí. Este punto, aquí imagínate que esto no está, que es una línea normal. Entonces este punto llegaría pasando por toda esta línea, hasta este punto, hasta la terminal de R6. Y lo mismo con este otro punto de acá, podría pasarlo por toda esta línea, y llegar al punto terminal también de R6. Entonces, por eso les digo que lo puedes dibujar donde tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver a dibujar esta parte. Aquí nos queda el resistor y aquí nos queda la pura línea R6. Entonces, ya hemos dicho que estos dos elementos están en paralelo. Entonces hay que volver a aplicar este mismo procedimiento. Entonces, para simplificarlos, vamos a sumarlos y le vamos a llamar a esa suma R7. Entonces R7 es la suma de estos dos resistores en paralelo. ¿Cómo se suman? Pues simplemente es la multiplicación entre la suma. Aquí vamos a ponerle primero el 4 y luego el 6, simplemente por orden, ¿no? R4 por R6. Acuérdate que en la multiplicación es lo mismo, ¿no? Si multiplicas uno primero o el otro. Entonces, R4, ¿cuánto vale? Ese valor nos lo daban acá. Dice que vale 2 ohms. Entonces nos quedan 2 ohms que multiplica a R6. R6 ya lo tenemos aquí, que es de 3 ohms. Y eso lo dividimos entre 2 ohms más 3 ohms. 2 por 3 son 6, ohm por ohm, ohm cuadrado. 2 más 3 son 5 ohms, porque aquí no se suman los exponentes, simplemente pasa igual. 6 entre 5, esto es 1.2, y ohm en ohm cuadrado entre ohm, me quedan simplemente en la parte de arriba los ohms. Entonces quiere decir que R7 es de 1.2 ohms. Perfecto. Entonces ahí vamos a dibujar cómo nos quedaría el circuito al simplificar estos dos. La misma situación, lo puedo dibujar, esto se quitaría, o sea, se quitarían estos dos, y voy a dibujar aquí R7. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría aquí mi R7, acá me quedaría mi fuente de voltaje, mi resistencia interna, de esta manera. Entonces ya he ido simplificando de un circuito con 3 mallas, pues ya lo llevo nada más a una sola. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue simplificar R7 con R. Entonces hay que identificar cómo están acomodadas estas resistencias, si están en paralelo o si están en serie, para aplicar la fórmula correcta para simplificarlas. Bueno, entonces ya explicamos las dos formas de saber si los resistores están en serie o en paralelo. En este caso los resistores están en serie. ¿Por qué? Porque si intentáramos decir que están en paralelo, el punto terminal de aquí, de esta resistencia, si lo queremos unir con el punto terminal de esta otra resistencia, pues vemos que no podríamos unirlos sin no pasar por otro elemento, ¿no? Porque aquí en medio pues está la fuente de voltaje. Entonces ya el hecho de que exista esta fuente aquí ya no me deja decir que estos dos resistores están en paralelo, aunque por la forma o la posición en la que están así encontrados pudiera parecer, ¿no? Muchas veces pensamos que nomás por estar así encontrados los resistores están en paralelo. No, realmente la forma de cerciorarnos de que están en paralelo es de esta manera, viendo que los puntos terminales de los elementos se pueden conectar sin que pasen por otro elemento del circuito. Bueno, entonces no están en paralelo. Entonces, ¿en qué están? Están en serie. ¿Y por qué? Porque vamos a imaginar que por aquí está circulando una corriente, ¿sí? Está circulando una corriente. Esa corriente, aquí no hay una ramificación, solamente puede ir para acá. La corriente no puede ir hacia ningún otro lado. Entonces, lo que pasa por aquí, pasa por acá. Y al llegar a este punto también, lo que llega a esa esquina no tiene más opción que también pasar por R7. Entonces, si te fijas, la corriente que ha estado pasando por aquí es exactamente la misma que pasa por R7 y regresa acá, ¿no? No hay ramificaciones, por lo tanto decimos que estas dos resistencias están en serie. ¿Cómo se suman las resistencias en serie? Pues simplemente
la suma algebraica. Entonces R8 va a ser la suma de R7 más R. R7 vale 1.2 y creo que R minúscula valía 0.4. Aquí lo tenemos, 0.4. Entonces R8 va a ser 1.6 ohms. ¿Y cómo nos quedaría simplificado el circuito con una sola resistencia? Pues vamos a dibujarlo aquí. De igual manera, lo puedes dibujar aquí o lo puedes dibujar acá. En este caso lo voy a dibujar en R7. Entonces me quedaría así. De esta manera, me queda aquí la fuente de voltaje y aquí me queda R8. Entonces esta sería la forma de simplificar el circuito. Ahora, ¿por qué queremos hacer esta simplificación? Porque de esta manera podemos calcular la corriente total, porque tenemos una sola fuente de voltaje total y una sola resistencia total. Entonces podemos aplicar la ley de Ohm para este circuito simplificado. ¿Qué dice la ley de Ohm? Pues la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. En este caso, como lo que me interesa saber es la corriente, la I, pues simplemente despejo. La R que está multiplicando la paso al otro lado dividiendo. Me queda V dividido entre R es igual a I. Entonces me quedaría que I es igual al voltaje. ¿De cuánto era el voltaje? De 24 volts. 24 volts dividido entre la resistencia total que me dio 1.6. Vamos a borrar esto, 1.6 ohms. Y entonces esta corriente es igual a, dividimos 24 entre 1.6, esto me da 15 amperes. ¿Por qué? Porque la corriente se mide en amperes. Entonces esa sería la corriente total que está circulando por este circuito. Y si te fijas, bueno, aquí no puse las respuestas, pero si nos fijamos en el libro, viene como respuesta intensidad sin subíndice, es decir, la intensidad total es de 15 amperes. Muy bien. Ahora nos falta calcular la intensidad por cada uno de estos resistores. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para calcular la intensidad de corriente que pasa por cada una de las resistencias? Pues bueno, para eso nos van a servir estas simplificaciones del circuito que fuimos haciendo. Muy bien. Entonces, tenemos que por aquí está circulando una corriente de 15 amperes. Correcto. Ahora, esta R8, ¿de dónde salió? Esta R8 salió de la suma de R7 con la resistencia interna, con R minúscula. Entonces, si te fijas, esta R8 yo la puedo reemplazar por R7 y R, acomodados en serie. Y si te fijas, la corriente que yo tengo aquí de 15 amperes es la misma que está saliendo de aquí del circuito y que está circulando también por este otro circuito. Aquí si te fijas es la misma malla, simplemente que en lugar de tener una sola resistencia de 1.6 ohms, tengo una de 1.2 y otra de 0.4 colocadas en serie. Entonces esta resistencia, esta corriente es la misma que tenía acá. Entonces aquí sigo teniendo 15 amperes, ¿sí? Es la resistencia que está circulando, es decir, en lugar de que la corriente esté circulando hacia arriba, en este caso está circulando hacia abajo, hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Entonces sale por el positivo, se viene por acá, por acá, por acá y entra otra vez al negativo de la fuente de voltaje. Bueno, entonces esa corriente es la que está pasando por R7 y por R, pero si te fijas no me están preguntando ¿cuál es la corriente que pasa por R7 y por R? Me están preguntando la corriente que pasa por R1, R2, R3 y R4. Pues bueno, hasta ahorita no hemos ganado nada. Bueno, ahora, ¿qué pasa acá? Pues si te fijas, R7 era la simplificación de ¿qué cosa? De R6 con R4 en paralelo. Muy bien, entonces, antes de pasar a este diagrama, se me estaba pasando, vamos a calcular el voltaje o la caída de tensión que hay en esta resistencia. Se le llama caída de tensión porque los resistores, la tarea que cumplen es de disminuir el voltaje. Es decir, si aquí yo tengo 24 volts, aquí debe haber una caída de tensión, acá debe haber otra caída de tensión, de tal manera que acá me lleguen 0 volts, ¿sí? Entonces vamos a calcular esta caída de tensión. ¿Cómo le hacemos? Vamos a ponerlo de otro color. ¿Cómo le hacemos para calcular la caída de tensión en esta resistencia? Otra vez la ley de Ohm. ¿Cuál dijimos que era la ley de Ohm? Corriente por resistencia es igual a voltaje. Bueno, pues ahora es el voltaje lo que queremos sacar. Caída de tensión es el voltaje que está cayendo aquí, en esta resistencia. Entonces,
¿Cuánto vale la resistencia 7? 1.2. ¿Qué corriente está circulando por esa resistencia? 15 amperes. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Nos queda que el voltaje 7, es decir, la caída de tensión en el resistor 7, es igual a la corriente, que son 15 amperes, multiplicado por 1.2, que son los ohms, 1.2 ohms. ¿Esto cuánto nos da? Eso nos da 18 volts. Es decir, de los 24 que tiene la fuente de voltaje, 18 están cayendo en esta resistencia. Por lo tanto, como acá me deben de llegar 0 volts, pues entonces esta resistencia, el voltaje en la resistencia minúscula, debería de ser de 6 volts, ¿no? Para que 18 más 6 me dé los 24 de la fuente de voltaje. Esto lo estamos sacando como un extra, ahorita no nos va a servir de mucho, pero simplemente para que conocieras cuánta caída de voltaje hay aquí, ¿no? Pero bueno, este 18 sí nos va a servir. Ahora vamos a ver por qué. Ahora sí, nos regresamos a esta parte de arriba del diagrama. ¿Por qué? Porque R7 es la suma de estos dos resistores en paralelo. ¿Y qué pasa con los resistores en paralelo? Los resistores en paralelo van a tener, al principio lo dijimos, el mismo voltaje, ¿sí? Van a tener el mismo voltaje porque sus dos puntos terminales, tanto el de aquí como el de acá, se pueden unir por una misma línea sin que pasen por ningún otro elemento. Entonces, eso es lo que ocurre cuando dos puntos terminales de dos resistores se comparten el mismo voltaje. Entonces, quiere decir que tanto R4 como R6 van a tener el mismo voltaje que su resistencia equivalente, que era R7. Entonces, R7 tenía un voltaje de 18 volts, entonces la caída de tensión o la caída de voltaje en R4 también será de 18 volts, y acá la caída de voltaje de R6 también será de 18 volts. Muy bien. Ahora, ¿esto es lo que nos interesa? No, nos interesa saber la corriente de R6. No, de R6 no nos interesa, pero sí nos interesa la corriente de R4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, aplicamos la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm para la corriente? Que es voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje tengo en R4? 18 volts. ¿Qué resistencia tengo en R4? Hemos dicho que 2 ohms. Entonces, la corriente 4 será 18 volts entre 2 ohms. Y esto nos da 9 amperes. Y si regresamos al libro, vemos que efectivamente en la parte donde dice I4 nos da 9 amperes. Entonces tenemos la respuesta correcta. Muy bien, ahora, ¿hacemos lo mismo con R6? Pues podemos hacerlo, pero en este caso pues no nos sirve, ¿no? Porque no nos están preguntando la corriente en 6, porque la corriente 6 es la simplificación de otros dos resistores, ¿no? Entonces, que era R3 con R5. Entonces, pues podemos hacerlo. Y de hecho sí lo vamos a hacer porque nos sirve para acá, pero no es un dato que nos estén pidiendo en el propio libro. Entonces vamos a hacerlo. I6 sería igual al voltaje, que son los mismos 18 volts, entre R6. ¿Cuánto valía R6? Valía 3 ohms. Entonces 18 entre 3, esto nos da 6 amperes. Quiere decir que por aquí están pasando 6 amperes y que por acá están pasando 9 amperes. ¿Cuántos amperes estaban saliendo de la fuente de voltaje? Si lo recuerdas al inicio, bueno, acá al final, eran 15 amperes, ¿no? Ese era el voltaje, ese era el amperaje que estaba saliendo de la fuente de voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Si te fijas, pasan aquí los 15 amperes, llega a esta intersección y 9 se van hacia abajo y 6 continúan derecho. ¿Y cuánto te da 9 más 6? Te dan los 15. Entonces, si te fijas, tiene sentido, ¿no? Porque estos 15 se dividen en 6 para acá y 9 para acá. ¿Qué pasa aquí? Estos 6 continúan por aquí, se van por acá también, continúan por aquí y se juntan nuevamente con estos 9 de aquí. ¿Y cuánto es 9 más 6? 15. Entonces, por aquí regresan los mismos 15 amperes, pasan por aquí y vuelven a entrar a la batería o a la fuente de voltaje y nuevamente vuelven a salir 15 amperes. Si te fijas, tiene todo esto sentido, ¿no? Bueno. Entonces, ya tenemos el valor entonces de I4, que era el que me pedían, y el de I6, pero pues I6 no es un valor que me pidan, entonces simplemente lo vamos a utilizar para poder sacarlos de acá. Entonces, ahora,
La resistencia 6, ¿de dónde proviene? Proviene de R3 y R5 sumados en serie. Ahora, ¿cuál es la característica de los resistores en serie? Que la corriente va a ser la misma entre ellos y también va a ser la misma de su resistencia equivalente. Es decir, R6 es la resistencia equivalente o la suma de estas dos. Entonces, estas dos resistencias también van a tener la misma corriente. Es decir, por aquí van a pasar 6 amperes y por lógica también aquí van a pasar 6 amperes. Y si te fijas, pues aquí viene la corriente de 6 amperes, llega a este punto, no tiene más opción más que bajar para acá, porque acá no hay ramificación por donde se pueda ir la corriente. Entonces aquí también pasan 6 amperes. Aquí tenemos los 9 amperes de la resistencia 4, que ya habíamos calculado acá. También tenemos la caída de voltaje, que era 18 volts, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahora, ¿para qué nos van a servir estos 6 amperes aquí? Pues porque R3 sí es un dato que me están pidiendo, ¿no? La intensidad 3, es decir, la intensidad que pasa por la resistencia 3. Si volteamos a ver el libro, vemos que I3 efectivamente nos dice que es de 6 amperes, entonces ya tendríamos otro dato. Ya llevamos I4, bueno, llevamos la intensidad total, llevamos I4, llevamos I3, nos faltaría I1 e I2. Y I1 e I2, ¿de dónde va a salir? Pues va a salir de aquí, porque R5 era la simplificación de R1 y de R2. Aquí vamos a borrarle esto. ¿Así? Era la simplificación de R1 y R2. Entonces, estos dos resistores, ¿en qué estaban? Pues ya dijimos hace rato que estaban en paralelo. ¿Qué es lo que comparten los resistores en paralelo? El mismo voltaje. El mismo voltaje entre ellos y también con su equivalente. Entonces aquí habrá que sacar el voltaje de este resistor para también aplicárselo a estos dos resistores. Entonces, ya hemos dicho que el voltaje es I por R. Acá lo vimos. Ley de Ohm, voltaje es I por R. Entonces, la intensidad que está pasando por aquí es de 6 amperes. ¿Y cuánto vale R5? Dijimos que vale 2, ¿no? Aquí está, R5 vale 2. Entonces serían los 2 amperes, los 2 ohms por los 6 amperes. Esto nos da un voltaje de 12 volts. Quiere decir que aquí hay una caída de tensión de 12 volts. Y acá, bueno, aquí ya no es necesario porque ya tenemos el valor que nos interesa, que es I3. Simplemente vamos a sacar este. Entonces la caída de voltaje aquí es de 12 volts. Bueno, pues aquí en R2 y en R1 también va a haber una caída de voltaje de 12 volts, porque ya hemos dicho, los resistores en paralelo comparten el mismo voltaje y también con su equivalente, que era R5. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Nos interesa saber el valor de I2 y de I1. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm para la corriente es voltaje entre resistencia. Entonces, el voltaje que hay aquí, ¿de cuánto es? Pues ya hemos dicho que es de 12 volts, ¿no? Aquí está, 12 volts y 12 volts. ¿Cuánto vale la resistencia 2? La resistencia 2 vale 3, entonces sería 12 volts para I2, ¿no? Esto es I2. 12 volts entre 3 ohms, pues nos da una corriente de 4 amperes. Si volteas a ver el libro, I2 efectivamente nos da 4 amperes. Entonces quiere decir que por I2, vamos a usar otro color, por I2 aquí están pasando 4 amperes y por la resistencia 1 serían los 12 volts entre el valor de la resistencia que es de 6, 12 entre 6, pues esto nos da 2, ¿no? Entonces ese es el valor de la corriente 1 y si te fijas, si volteas a ver el libro, I1 efectivamente nos dice que es de 2 amperes, ¿no? Entonces ya tendríamos resuelto el ejercicio. Entonces aquí están pasando 2 amperes. Y si te fijas, todo tiene sentido, ¿no? Todo cuadra, porque aquí teníamos que eran 6, aquí eran 6 amperes, aquí salían 15, aquí salían 15, por aquí se iban 9. Entonces, si te fijas, todo cuadra, ¿no? Salen aquí 15, llega a este punto, se divide para acá 9 y para acá se van 6. Estos 6 llegan a este punto, a esta ramificación, 4 se van por abajo y 2 se van por acá. Y si te fijas, acá vienen estos 2, se juntan nuevamente aquí con los 4 que van por esta parte de aquí y nos vuelve a dar 6. Quiere decir que por esta parte pasarían 6 amperes. Aquí vienen 9, al juntarse los 6 con los 9, tendríamos que por esta parte pasen 15, que es lo mismo que vuelve a entrar en la fuente de voltaje, ¿no? Y así se repite el ciclo, ¿no?
Entonces, este viene siendo la manera de obtener las corrientes y los voltajes en cada uno de los resistores en este tipo de ejercicios. Pues simplemente aquí lo que se podría es agregar más resistores y pues simplemente la simplificación será más tardada y habrá que ir retrocediendo, ¿no? Por eso es importante ir dibujando las simplificaciones, ¿no? Cómo nos van quedando el circuito conforme voy simplificando resistores para ir, para poderlo utilizar, ¿no? Después del final hacia atrás, ¿no? Hacia el principio, para poder calcular las corrientes y las caídas de tensión. Bueno, pues este es el ejercicio, ha sido un poquito largo, espero que le hayas entendido, que te haya gustado. Si es así, te agradecería mucho que dejaras tu like, que te suscribieras al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.